Muy bien, Él es Dios. Esta es la serie que estamos abordando. Él es nuestro Dios. Él, el único, ¿verdad? Él es el único y gran Dios. Había una alabanza que yo cantaba hace algún tiempo atrás. Él es el único y gran Dios. Él es nuestro Dios. Estamos hablando de quién es nuestro Dios, conociendo a Dios, pero por medio de su palabra. ¿Ok? Es muy importante que los cristianos podamos conocer a Dios por medio de su palabra. A veces los cristianos dicen conocer a Dios por medio de las experiencias, pero la verdad que eso puede ser un arma de doble filo. Nosotros como cristianos debemos conocer a Dios por medio de su palabra para que las experiencias que tengamos en nuestra vida diaria sean un reflejo de lo que Dios muestra en su palabra, porque a veces, muchas veces, nuestra mente es engañosa, nuestro corazón es engañoso, nuestras emociones nos pueden traicionar, ¿verdad? Recuerde usted que el ser humano, el cristiano, hay tres voces que están hablando ahí a su mente, ¿verdad? Una de ellas es Dios. También puede ser la voz de este mundo, también puede ser la voz de Satanás, o la del pecado, y también su propia voz, ¿verdad? Su concupiscencia, ¿verdad? Los deseos muchas veces desordenados que hay en el corazón. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros aprendamos a conocer a Dios por medio de su palabra, para que podamos discernir y cualquier experiencia que nosotros podamos vivir en el espíritu, en el día a día, nosotros podamos discernir claramente por su palabra si eso es o no es de Dios. Porque, hermanos, muchas sectas, muchos movimientos heréticos, ¿verdad?, que van en contra de la misma palabra de Dios, han surgido de esta forma. Entonces es muy importante que nosotros nos volvamos a la palabra. Por eso estamos hablando de esta serie que es Él es Dios. Hemos hablado de los distintos atributos y vamos a continuar hablando de los atributos de Dios. Hoy vamos a conocer uno de los atributos del Señor, que se conoce también como los atributos incomunicables. ¿Se recuerda usted que yo le he dicho que existe esta clasificación que han hecho los eruditos, los teólogos, de cómo clasificar todos los atributos de Dios? Y ellos han dicho, hay varias clasificaciones, pero vamos a tomarnos de esta. Han dicho que existen atributos que son comunicables, vale decir que son características y atributos en Dios que también pueden estar presentes en nosotros. Esos son los comunicables, y están los atributos de Dios que son incomunicables, que solamente le pertenecen y están presentes en Dios. ¿Ok? Hoy vamos a seguir hablando de uno de los atributos incomunicables, como lo que hemos visto en las semanas anteriores, que solamente están presentes plenamente en Dios. Nos referimos hoy día, como usted puede ver acá en el título de esta predicación, nos referimos a la supremacía de Dios. En el siguiente pasaje vemos la proclamación del rey David ante la congregación, ¿verdad? Estamos hablando del rey David, el de los salmos, ¿verdad? El David y Goliat. ¿Se recuerda usted la historia? Bueno, este rey hace una proclamación delante de la congregación, ¿verdad? Al finalizar ya su reinado. Vamos a ir acá a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. ¿Qué dice? Benja, pongamos este texto para que lo podamos leer. Este texto dice así. ¿El Benja está ahí o no? ¿O se le cortó la llamada? A veces tenemos problemas de comunicación con el Benja. Eh, Parece que se le fue la llamada. Bueno, yo lo voy a poner acá. Ahí está. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Después el versículo 12, ¿se nos corrió ahí algo? A ver, tenemos acá un problemita técnico, Benja, deme un segundito. Ahí sí, versículo 12, ahí está. Y el versículo 12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano él hace grande y da poder. Dice, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahí está entonces este hermoso texto. Esta es una proclamación de David. Vamos a poner acá. Se nos cayó el Benjai en la comunicación.
Vamos a esperar que se retome. Bueno, vemos acá entonces que son hermosas palabras de honor y de reconocimiento hacia Dios de parte de este rey David, ¿verdad? Acá está. Ya, aquí me llegó el Benja por otro teléfono. Ya Benja, si se corta, disculpen hermano, pero si se corta, porque veo que está un poquito inestable la señal, eh, no se preocupe, lo dejamos ahí nomás, ¿ya? Entonces, yo les decía que vemos unas hermosas palabras de honor y reconocimiento de parte del rey David, ¿verdad? Ahora, cuando nos referimos a la supremacía de Dios, estamos hablando de la superioridad absoluta de Dios sobre todas las cosas, incluso las que aún no son creadas, ¿verdad? Dios está por sobre todas las cosas, ¿verdad? Por sobre todo. Lo que usted puede imaginar, Dios está por sobre todo ello. Nuestro Dios es un Dios supremo. Es importante que usted lo pueda entender. Yo estoy seguro que usted debe estar diciendo así, amén, gloria a Dios. Él es Dios. Cuando usted piensa en Dios, se imagina y no tiene duda que Dios está por sobre cualquier cosa, ¿verdad? No hay ni una duda de aquello. Sin embargo, y lamentablemente la mayoría de los cristianos no logran conocer, no logran comprender y aceptar la supremacía de Dios. Y esto lo hacen rebajando su excelencia, lo hacen rebajando su magnificencia, su poder, su gloria, su honra, su alabanza, su adoración, su exaltación, su santidad, su sabiduría, su omnipotencia, su omnipresencia, bueno, etcétera. Todo lo que usted ya sabe de Dios, esto lo rebajan a un Dios toma pedidos, a un Dios al servicio de la comunidad, ¿verdad? A un Dios que está trabajando 24 por 7, 24 horas, 7 días de la semana, ¿verdad? En lo que la gente quiera. Lo han rebajado a un Dios tal vez solitario, que anda en busca de amigos, ¿verdad? Por favor, sea mi amigo, únase a mi iglesia, congréguese, ¿verdad? Hay frases dentro de los cristianos, ¿verdad? Que están muy erradas, ¿verdad? Frases, por ejemplo, como Dios te necesita, ¿verdad? Gente predicándole a otros, diciéndole, Dios te necesita. Tal vez usted lo ha dicho alguna vez, ha usado esta frase. Yo sé que a lo mejor no lo hace con una mala intención, pero yo estoy tratando de que nosotros hoy día logremos entender la supremacía de Dios. Y usted debe saber que Dios no te necesita ni a ti, ni me necesita a mí. Dios sigue siendo Dios contigo o sin nosotros. Él sigue siendo Dios. Por lo tanto, frases como que Dios te necesita, que Dios está llorando porque tú no lo aceptas. Otras frases como, por favor, dale una oportunidad a Dios. Recibe a Cristo en tu vida y dale una oportunidad a Dios. Eso es algo errado, es algo que no está correcto, es algo que rebaja la supremacía de Dios. O incluso, existe hoy día un evangelio, ¿verdad? Que yo no se ha bautizado con un nombre, pero yo trataba de ponerle un nombre, ¿verdad? Este tipo de evangelio. Así como existe el evangelio de la prosperidad, de donde en donde Dios te hace millonario, ¿verdad? Existe hoy día un evangelio que podríamos decir que es como el evangelio del consumidor, ¿verdad? Como de... usted sabe hoy día que los consumidores en todo el mundo son muy exigentes, ¿verdad? Y te dicen en las propagandas, mira, si el producto no te gusta, devuélvelo, ¿verdad? Y hoy día existe un evangelio, ¿verdad? Que está muy sutilmente ahí metido, ¿verdad? En donde es un evangelio del consumidor, en donde te dicen que pruebes a Dios. Prueba a mi Dios, ¿verdad? Te desafío a que pruebes a mi Dios. Y si no te gusta, lo puedes devolver. ¿Qué piensa usted acerca de esto? ¿Qué nos creemos nosotros al tratar de presentar a Dios de esa forma? Esto demuestra, queridos hermanos, que no estamos entendiendo quién es Dios, que no estamos entendiendo que Él es un Dios soberano, que Él es un Dios todopoderoso. No estamos entendiendo que Él es un Dios supremo. No estamos entendiendo la supremacía de Dios, que Él está por sobre todo. ¿Cómo vamos a rebajar a Dios, verdad? Al capricho de las personas.
Son los hombres, somos nosotros, los seres humanos, los que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Dios no tiene que tomar ningún lugar en nuestro corazón. Nosotros debemos tomar el lugar que nos corresponde delante de Dios. Y ese es un lugar de postración, de humillación delante del Señor. Pero a veces caemos en estos conceptos que, como les digo, muchas veces tienen una muy buena intención. No estoy diciendo lo contrario. Sin embargo, sutilmente comienza a distorsionar la imagen que hoy día los cristianos tenemos de Dios. Hoy estamos hablando acerca de la supremacía de Dios, que Dios está por sobre todo. No hay nada que se le iguale. Entonces, hermanos, si usted es de las personas que ha predicado, que ha presentado a Dios o que tiene este tipo de conceptos, ¿qué Dios entonces estamos sirviendo? ¿Un Dios que está ahí atento a servirnos de todo? ¿Quiere más agüita? ¿Quiere más milagros? ¿Quiere más sanidades? ¿Está bien? No se preocupe, yo le hago todo. Mire, hermano, yo no quiero adorar a un Dios nerd. ¿Sabes lo que es un nerd, no? Yo no quisiera estar adorando a un Dios que está hiperventilado por hacer milagros, porque ese no es el Dios que está en la Biblia. Ese no es el Dios que hoy día adoramos. Si usted tiene un concepto de Dios así, hermano o amigo que está escuchando, le digo, lo invito a leer la Biblia para que usted comience a conocer cómo es que Dios se relacionó con el hombre, ¿verdad? Desde un principio. Ese concepto que hoy día tiene la iglesia es muy, muy extraño. Es muy alejado a lo que está en la Biblia. Y esto ha llevado a un falso evangelio. Mire, hermano, todo esto suena quizás muy extraño, algunos ejemplos que hemos dado, pero seamos honestos, esta es la realidad. Iglesias llenas de gente que van ahí con sus canastos, ¿verdad?, para recibir sus panes y sus peces. No gente que va dispuesta a adorar y rendirse delante de Dios. Voy por mi bendición. Un descarado por ahí dijo, hay un milagro en tu boca, ¿verdad? Como que decimos la palabra y te cae el milagro. Como si Dios estuviera obligado a cumplirnos todos los caprichos. Usted y yo como padres, una de las cosas que más hacemos con nuestros hijos es decirle no, ¿verdad? La mayoría de las cosas uno le dice no, 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 ¿verdad? Porque nuestros hijos muchas veces tienen caprichos, que son cosas que usted sabe que no les ayudan para nada de bien. Y estamos ahí constantemente corrigiéndolo y diciéndole no, no, eso no. ¿Por qué? Porque no, por esto otro, no. Pero a veces pensamos los cristianos que somos hijos caprichosos de Dios, o que Dios es un padre mal criador de hijos, en donde te concede todos los caprichos, todas tus peticiones. Pero hoy día estamos conociendo a Dios. Yo te invito a que tú puedas reflexionar. Yo lo siento por las personas que tal vez primera vez que están escuchando un mensaje, ¿verdad? Em, yo les pido que ustedes traten de entender esto, ¿verdad? Pero queremos ser sinceros, queremos ser realmente, queremos presentar al Dios de la Biblia. Tal vez usted tenga una imagen distorsionada de Dios, tal vez usted tiene la imagen del Dios de las películas de Hollywood, pero hoy día queremos conocer verdaderamente a Dios. Yo le digo, nuestro Dios es un Dios soberano, es un Dios todopoderoso, en donde su supremacía lo hace simplemente estar por sobre todo. Y nosotros, que somos su creación, debemos estar en el lugar que nos corresponde. ¿Me entiende, no? ¿Me entiende? Si usted ve una persona, una autoridad, a un presidente de la república, a un rey de algún país en donde aún existen estos reinados, usted no se va a parar enfrente de esa persona así como tan relajadamente, ¿verdad? Usted seguramente lo va a hacer con reverencia, con respeto. Hoy día, por ejemplo, cuando la gente va frente a la reina Isabel, hay todo un protocolo, ¿verdad? Que no la puedes mirar aquí, no puedes acercarte tanto. Si le vas a dar la mano, tiene que hacerlo de esta forma, ¿verdad? Bueno, hay todo un protocolo en donde la gente lo respeta, ¿verdad? Sin embargo, a Dios lo miramos como el amigo buena onda. Y sin duda que Dios es cercano a nosotros, pero no te confundas en tu relación con Dios.
Comencemos a través de esta serie a conocer a Dios verdaderamente. Esto te va a llevar, hermanos, a corregir muchas áreas en tu vida, te va a llevar a vivir delante de Dios como Él quiere, te va a llevar a compartir el Evangelio de la manera correcta y no engañar gente y no hacer tantos adherentes a la iglesia en donde hay gente que aún no es salva porque no han comprendido el verdadero mensaje. Porque hermanos, hemos rebajado el mensaje de salvación, que era arrepentidos y convertidos. ¿En qué lo hemos rebajado? Como lo hemos dicho anteriormente. En vengan que Dios les quiere conceder todos sus deseos, solucionarle todos sus problemas. O otros por ahí andan diciendo, por favor acepten a Jesús que está llorando porque lo rechazan. Por favor, no dejemos que Jesús siga llorando en ese rincón. Hemos puesto a las personas en un lugar que está por sobre Dios. ¿Me entiendo o no? Dios, no sé qué es esto hacer, ¿verdad? Las personas, ¿verdad? Pero hoy día muchos cristianos están poniendo a las personas y a Dios, ¿verdad? Es decir, que evangelizamos a esas personas tratando de acomodarles la palabra de Dios a su situación, ¿verdad? Y a veces es evidente el pecado y comenzamos a buscarle, bueno, y Dios es misericordioso, y Dios es comprensivo, y el Señor todo lo sabe, y como que por ahí lo llevamos, y el amor de Dios, ¿verdad? Pero el amor de Dios es que Él envió a su Hijo a morir por nosotros, Juan 3:16, morir por todos nosotros, para que nos arrepintamos nosotros, para que reconozcamos que somos pecadores delante de Él y reconozcamos que no hay ni un mérito en nosotros, sino que solamente en Jesucristo estaba el mérito y Él es el único que podía morir por nosotros, porque estábamos perdidos en nuestros pecados. Eso es el amor de Dios y toda persona que quiera gozar de ese amor puede hacerlo. Pero hay cosas, hermanos, que son necesarias en la vida. Cuando hablamos de la salvación, decimos que la salvación es por fe. Y amén, así lo es. Efesios capítulo 2, versículo 8 lo dice, nuestra salvación es por fe y no por obras, ¿verdad? Pero el proceso de salvación en el hombre, hay un proceso, ¿verdad? Que es la justificación. Ya fuimos justificados en nuestros pecados, las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Jesús nos perdona. Dios nos perdona a través del mérito de Jesús en la cruz. Eso es la justificación. De ahí en adelante todas las cosas son hechas nuevas. Tenemos una nueva naturaleza para ser agradables a Dios, ¿verdad? Y ese proceso se conoce como la santificación. ¿Ok? La justificación es la cruz por medio de Jesús. La santificación, el Señor nos aparta para Él y nosotros también decidimos apartarnos para Él. Hay algo que lo hace Dios y hay algo que usted y yo tenemos que hacer. Es un proceso. Santificarnos, apartarnos de todo mal. Comenzar a vivir una vida agradable a Dios. Comenzar a mostrar en nuestra vida la fe por medio de las obras, ¿verdad? Y luego hay un proceso final que es la glorificación, que es esta santificación completa, ¿verdad? Cuando usted y yo muramos, o el Señor venga, ese día entonces tendremos un cuerpo nuevo, glorificado, y ahí podremos comprender muchas cosas. Entonces, justificación, santificación y glorificación. Entonces, hoy día tenemos que nosotros comenzar a predicar un verdadero evangelio, ¿verdad? Y no tratar de rebajar el evangelio de Dios. No tratar de rebajar a Dios a la situación de las personas para no incomodarles, ¿verdad? Hay muchas veces que se predica de la siguiente forma, ¿verdad? Descarguen todos sus reclamos, pataleen, griten, hagan su berrincha delante de Dios porque Él los quiere escuchar y Él los quiere ayudar. Con ese tipo de evangelio lo único que hacemos es ofender el santo nombre del Señor, rebajarlo ante la sociedad, hermanos. Pero Él, nuestro Señor, sigue siendo el mismo. ¿Por qué vamos a cambiar nosotros el mensaje de salvación? ¿Por qué vamos a rebajar nosotros y cambiar hoy día los atributos de Dios? ¿Por qué nosotros vamos a adorar a Dios de manera distinta a como lo hicieron en la antigüedad, en los tiempos del tabernáculo? Usted dirá, sí, porque ya Jesús vino y eso fue sombra, eso ya quedó atrás. Sí, hermano, los sacrificios quedaron atrás. Pero recuerde que todo eso era una enseñanza, era un parámetro, una forma en que Dios enseñó al pueblo para que nosotros también aprendamos de eso, para que podamos adorarle con temor, con temblor, con reverencia delante del Señor. Dios sigue siendo el mismo Dios, el mismo fuego consumidor
que habla del Antiguo Testamento, el mismo Dios, ¿verdad? Omnipotente que se manifestó de una manera tremenda, sigue siendo el mismo Dios hoy día. ¿No piensa usted que Dios se fue avejentando con el paso del tiempo y hoy día es un abuelito buena onda? Entonces nos confundimos con esto de poder ir hoy día confiadamente delante del Señor. Hermano, confiadamente significa que tú y yo podemos ir delante del Señor y contarle al Señor todos tus problemas si quieres. Pero hay adoración, hay santidad, hay una vida recta. Dios conoce el corazón, Dios examina el corazón, Dios sabe la intención que hay en tu corazón. ¿Te imaginas que tú vayas donde tu esposa, si tienes problemas con tu esposa y le dices, sabes qué, discúlpame por lo que hice, mira, me arrepiento, y tu esposa tiene la capacidad de poder mirar lo que hay en tu corazón y se da cuenta que en realidad no tienes ninguna intención de hacerlo? Bueno, sería terrible, ¿no? Bueno, Dios tiene esa capacidad. Entonces nosotros debemos acercarnos al Señor con un corazón contrito y humillado, contrito dolido por el pecado, humillado en una actitud humilde delante del Señor, reverente, con temor delante del Señor. Porque ese tipo de corazones que Dios examina es el que Él no menosprecia. El corazón contrito y humillado del Señor no despreciará más. Entonces, hermanos, con este falso evangelio que hoy día estamos probablemente muy convencidos, probablemente compartiendo por ahí, con esta carta de presentación de Dios que hoy día existe en las iglesias, ¿podríamos hablarles entonces de la supremacía de Dios? Sin duda que no, hermanos. ¿Cómo vamos a hablar de supremacía, de la supremacía, que Dios está por sobre todo, si estamos presentando a un Dios papanatas, ¿verdad? Que está ahí moviendo la cola cual perro, ¿verdad? Para tratar de hacer alguna gracia para la gente. Discúlpenme esas palabras, ¿verdad? Pero así hemos rebajado hoy día la santidad, el poder y el lugar que le corresponde a Dios. Y eso no está correcto. Eso no puede ser. Debemos corregir nuestra vida, porque estamos en un lugar que no nos corresponde. Estamos actuando de una forma que no corresponde delante del único Dios verdadero. Martín Lutero, en una de sus cartas a Erasmo, que era un erudito de aquella época, ¿verdad? Él escribe una carta diciendo, vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Le dice Martín Lutero a Erasmo. ¿Sabes qué, Erasmo? Mira, tu concepto de Dios es demasiado humano. Te falta, ¿verdad? Esta amonestación de parte de Martín Lutero a Erasmo fue muy ofensiva, era muy ofensiva si no se analiza y se entiende bajo el temor de Dios. Creo que esta frase de Lutero podría ser muy aplicativa a nosotros. ¿Cuántos dicen amén ahí en sus hogares? ¿Saben qué, hermanos? Si Martín Lutero no sé, perfectamente nos puede escribir esta carta y decir, póngale el nombre suyo. ¿Sabes qué, hermano X? Hermana X. Tu conocimiento de Dios es muy humano, ¿verdad? Es muy humano. Eh, tu concepto de Dios es demasiado humano. Probablemente usted, si se analiza, probablemente usted va a tener que decir, sí, Señor, perdóname. Porque te he rebajado a un Dios que he creado en mi mente. A pesar de que esta amonestación fue hecha en el siglo XVI, ¿verdad? Martín Lutero hacia Erasmo, hoy día sigue siendo la misma y triste realidad. La mayoría de los cristianos tiene un mal concepto de Dios. La razón y el origen de esta doctrina herética metida en nuestras iglesias cristianas, ¿sabe qué es lo que es? ¿Cuál es la razón? Es producto del exceso de humanismo. Mucho humanismo, ¿verdad? Hoy día la sociedad, vivimos en una sociedad humanista, ¿verdad? En donde en donde todo es ofensivo, ¿verdad? Cualquier persona que escucha hoy día la palabra del Señor, que no sea cristiana, ¿verdad? Va a decir, no, esto es muy ofensivo para mí. No, esto no me gusta, ¿verdad? Esto me ofende, te voy a demandar, ¿verdad? Pero la razón por la cual se han metido estos conceptos heréticos en la iglesia y en la mente de los cristianos es justamente por meter el humanismo dentro de la iglesia, ¿verdad? También es producto del paternalismo que tenemos hoy día los pastores hacia los congregantes, y esto es algo que está muy mal y que debemos corregir los pastores. Los pastores no podemos ser paternalistas.
Porque a veces confundimos ser educados, la buena onda, amorosos quizás, ¿verdad? Con paternalista, ¿verdad? En donde muchas veces el pastor puede estar solapando, justificando el pecado de otros, ¿verdad? Llevándolo justamente al error y al engaño de esas personas. Muchas iglesias se irán completamente al infierno con pastor y todo, ¿verdad? El día que el Señor venga, el día del arrebatamiento, yo he llegado a esa conclusión, ¿verdad? Van a haber muchas iglesias, muchas personas, millones de personas que se decían ser cristianas que no se van a ir con el Señor porque vivieron un falso evangelio. Y yo pienso que ese día del arrebatamiento va a ser el día en que más asesinatos de pastores existan. ¿Saben por qué? Porque la gente van a culpar a esos pastores que nunca los confrontaron en su pecado. Y los van a asesinar, ¿verdad? Esa es mi conclusión. Un poco dejando llevar la mente, ¿verdad? Pero la gente también quiere escuchar cosas bonitas, ¿verdad? La gente quiere venir a las iglesias para que te digan, Dios tiene algo grande para ti, veo bendiciones, veo esto, veo aquello. Y sin duda, hermanos, que todo, que Dios tiene bendición para nuestra vida, pero la Biblia lo encasilla y lo resume en añadiduras. Nada más, añadiduras. Todo lo demás es añadiduras, ¿verdad? De parte de Dios y vivimos agradecidos de lo que tenemos. Sin duda, usted y yo tenemos más de lo que merecemos, pero son simplemente añadiduras. Nuestro evangelio no puede girar en torno a las cosas materiales. Nuestro evangelio no puede girar en torno a los objetivos terrenales. Dice la Biblia que tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas vengan por añadidura. Nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas del Señor, no hacer tesoros en esta tierra. Pero ¿en qué está usted hoy día concentrado? ¿Cuál es su principal objetivo de vida? ¿Es ser agradable a Dios o es lograr algún objetivo material en esta vida? Hermanos, si su objetivo principal como familia, como cristiano, son las cosas de este mundo, hermano, usted no ha comprendido el verdadero evangelio. Porque Dios debe estar en el primer lugar de tu vida. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, no con la que te sobren. Con todas tus fuerzas, con todo tu ser y con toda tu alma. Así debemos servir al Señor. Entonces comencemos a tomar el lugar que nos corresponde, hermanos. Dejemos de echarle la culpa al Señor que Él se salió de nuestro lugar, hermano. Toma tú y yo, tomemos el lugar que nos corresponde. Simplemente tomemos el lugar que nos corresponde. Y ese lugar es un lugar bastante más bajo del lugar donde Dios está. Así que comencemos a entender este evangelio. Entonces, decíamos que las iglesias cristianas se han torcido por el exceso de humanismo, por el paternalismo de los pastores hacia los congregantes. Hermanos, mi llamado como pastor no es hacer su amigo. Mi llamado como pastor no es andar contándole chistes. Mi llamado como pastor no es andar solucionándole sus problemas domésticos. Mi responsabilidad delante del Señor es que usted pueda conocer al Señor. Mi obligación como pastor delante del Señor, mi responsabilidad es preparar a su iglesia para el día de nuestro reencuentro con el Señor. No es dorarle una píldora, como se dice acá en Chile, ¿verdad? Y hacerle pensar cosas que no son, hermanos. Hay otros lugares en donde usted quizás puede conseguir otro tipo de consejos, pero la iglesia es un lugar en donde necesitamos ser corregidos, porque el tiempo se acaba. El tiempo es corto. Miles y miles y millones de personas han muerto producto de este COVID, ¿verdad? Y se murieron. Y muchos se fueron sin el Señor. No sabemos qué vendrá a futuro. Gente muere en distintas situaciones. Hoy día tú puedes estar ahí y te dio algo y te moriste y te fuiste, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo no quiero seguir cayendo en el error de estar tratando de disfrazar un evangelio que no corresponde. Por eso les he dicho y he sido enfático en esto, pero hoy día se lo vuelvo a decir. Si usted no está dispuesto a seguir a Dios como Dios lo manda en la Biblia, viviendo una vida en temor, en temblor delante del Señor, dejando su pecado, ¿sabe qué, hermano? Váyase al mundo, revuélquese en el mundo, haga lo que quiera en el mundo, pero no siga perdiendo su tiempo en una iglesia, porque usted no quiere cambiar. El Evangelio se trata de creer en el sacrificio de Cristo, que te lleva a un arrepentimiento, que te
te lleva a sentirte maloliente delante de la presencia de Dios por nuestros actos y nos lleva a cambiar una vida. Nos lleva a corregir en nuestra vida. Pero si usted ya lleva cuántos años ahí en el Evangelio y sigue siendo el mismo hombre o la misma mujer y no está dispuesto a cambiar, váyase. No siga en esto. Disfrute lo que le quede de vida para que usted diga por lo menos, antes de irse al infierno, lo comido y lo bailado, como dicen en el dicho popular. Pero yo quiero ser sincero con usted. Hoy día ya no hay tiempo para andar presentando evangelios y esto no es un evangelio del miedo, ¿ah? Sino que esto es, estamos siendo confrontados con la palabra y primeramente esto lo hace el Señor conmigo. Hay muchas cosas que yo debo cambiar en mi vida. Con mi esposa lo hemos conversado y hay muchas cosas que debemos cambiar delante del Señor y lo queremos hacer para ser agradables delante de Él. Pero yo hoy día lo confronto, hermano, a usted que está ahí en su casa, ¿verdad? A que recapacite. Dios envió una pandemia, un virus que nos tuvo quizás atemorizado a muchos. Pero ¿qué pasó en su corazón? ¿Sirvió esto para llevarlo a los pies de Cristo en humillación, en dependencia del Señor, en querer conocerlo más? ¿O ya se acostumbró? Entonces, este falso evangelio, como les decía, es producto del exceso de humanismo, el exceso de paternalismo delante de los pastores hacia los congregantes y por ende la carencia de estudio bíblico profundo en la iglesia. Hoy día un pastor prefiere enseñar las doctrinas de su denominación, ¿verdad? Las cosas de su denominación, junto con las estrategias y visiones propias de sus denominaciones, ¿verdad? Prefieren eso antes de ir a la palabra. Es tan así, hermanos, que hoy las iglesias incluso se atreven, ahí en sus páginas web, ponen nuestra visión, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor algunas lo hacen con buena intención, pero mire, ¿será necesario describir nuestra visión? ¿No sería lógico que todas las iglesias cristianas, guiadas por Dios, tuviéramos la misma visión bíblica, ¿verdad? Pero ahí están diciendo, ¿verdad? Y ahí se lo explico. ¿Cuál es mi visión? Bueno, nuestra visión es conquistar las esferas de la alta sociedad, llevando el evangelio a través de estrategias celulares. La visión celular, ¿verdad? De ir de juntar dos, tres, cuatro, empezar a hacer un grupito, crecer exponencialmente, piramidalmente. Queremos también nosotros como nuestra visión, Dios nos ha llamado a evangelizar los altos cargos políticos, ¿verdad? La farándula, ¿verdad? Para alcanzar a la Luli que sale en la tele, ¿verdad? A alcanzar a los de la farándula, a los que bailan ahí, qué sé yo, ¿verdad? Nuestra iglesia está llamado a conquistar a la gente del fútbol, ¿verdad? Para que esa gente vea que los cristianos no somos tan miserables, porque si ven que hay famosos de la política, los de la tele, ven que están ahí adheridos a la iglesia, entonces la gente, ¿verdad? Que tienen esos referentes, hoy día se le llama influencer, van a querer estar entonces en nuestras iglesias, ¿verdad? Entonces así vamos a evangelizar y la gente va a querer venir y va a querer unirse a la religión nuestra. Mira, hermano, ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo, ¿ah? Tuve la experiencia de poder participar en una iglesia en donde estaban relacionados a la televisión y bueno, nos tocó conocer mucha gente de la televisión ahí. Yo llegué a la siguiente conclusión. Es muy difícil, no digo que imposible, pero es muy difícil que alguien que ha estado metido en este mundo de la farándula, ¿verdad? En el mundo de la televisión, todo eso, pueda llegar a servir a Dios correctamente. Al principio lo hacen cuando vienen sus problemas, ¿verdad? Ahí están lloriqueando, ¿verdad? Pero pasa el tiempo y echan de menos los aplausos, ¿verdad? Me debo a mi público y ahí nuevamente vuelven al revolcón. ¿Usted cree que eso sirve para evangelizar? ¿Que la gente ponga su mirada en las personas? ¿O en un templo? Vamos a hacer un mega templo con el mejor sonido, con la mejor iluminación. Vengan a nuestro gran templo. Ahora nosotros estamos en la construcción, pero ustedes conocen, ¿verdad? Lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Que es muy humilde, ¿verdad? Y solamente queremos estar un poquito refugiados del frío, del calor. Pero no pretendemos nada más que eso. Pero a veces ponemos el Evangelio en otras cosas y no en Dios. Y eso es un grave error, hermanos.
Y discúlpenme que se lo diga así. Cualquier persona que vea estas iglesias que presentan sus visiones, ¿verdad? Cualquier persona no cristiana lo va a mirar, lo va a analizar y va a decir, ah, pero si eso es marketing, como lo usan las grandes marcas del mundo, ¿verdad? Ponen figuras famosas, ¿verdad? Rostros que se le llama ahora, consumiendo o usando sus productos y así entonces la gente comienza a preferir esos productos. Amados hermanos, así no funciona el Evangelio. Así no funciona la vida cristiana. Así no funciona el ser un hijo de Dios. La salvación es de Dios. La salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios para nosotros. Eso es un favor inmerecido por medio de nuestra fe en Él. Pero hay un requisito, hermano, el arrepentimiento genuino. Debemos experimentar este arrepentimiento genuino que nos lleva a una vida cristiana con fe manifestada por medio de las obras. Fe con obras, no obras carentes de fe. Debes conocer verdaderamente a Dios. ¿Sabes qué? Después de casi 18 años de estar, yo decía, sirviendo a Dios en la iglesia desde pequeño, ¿verdad? Me di cuenta que estaba yendo a la iglesia y me salté un tremendo paso. Me pasé por una puerta que no corresponde, ¿verdad? Y me metí dentro de la iglesia del Señor. Pero nunca fui parte de la iglesia del Señor. A pesar de que estaba ahí en la música, a pesar de que estaba quizás siendo hasta maestro de otras personas, ¿verdad? Dirigiendo algún grupo de algo, pero me di cuenta que me había saltado un gran paso que era el arrepentimiento en mi vida. Porque claro, crecí desde pequeño, ¿verdad? En el Evangelio, y en ese crecimiento fui asimilando también el pecado con las cosas del Señor. Entonces, eso me llevó a una confusión en mi mente, ¿verdad? Y la carencia de arrepentimiento me llevó a vivir una vida religiosa. Entonces, cuando el Señor ya llega a tu vida realmente y te confronta en que no te has arrepentido de tus pecados, entonces tú dices, caray, perdí 18 años de mi vida. Y qué bueno que el Señor lo hizo a tiempo, ¿verdad? Porque si no, imagínate, mucha gente, muchas personas hoy día están llenando las iglesias, ocupando un lugar en una iglesia y no son cristianos. No sé si será tu caso o no, pero hay mucha gente que es así. Probablemente, si el Señor viniera en este momento, más de alguno va a comenzar a preguntar por el grupo de WhatsApp de la iglesia, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué sucedió? ¿Sabes lo que sucedió? Es que te quedaste. No te fuiste con el Señor, fuiste rechazado por el Señor porque no eras un hijo de Dios, no eras una hija de Dios. Por eso es tan importante, hermano, que podamos entender este mensaje. Un mensaje que nos lleva a la reflexión. Estamos hablando hoy día de la supremacía de Dios. Queremos conocer esto. Pero si no entendemos, ¿verdad?, el lugar que nos corresponde delante de Dios, no puedo hablarte de supremacía de Dios. Porque si no va a ser una simple teoría nada más en tu vida. Si no estás dispuesto a dejar la mentira, si no estás dispuesto a dejar la pornografía, si no estás dispuesto a dejar las adicciones, la que tú quieras, a ser un hombre y una mujer de bien ante la sociedad, ¿crees tú que podrías manifestar una fe verdadera delante de Dios? Si estás atrapado en lo anterior, hermano, permíteme cuestionar tu fe. Una persona que dice ser un hijo de Dios, pero es conocido en su entorno cercano por un mal testimonio, es un falso cristiano. Es una piedra de tropiezo para otros. Probablemente ha sido una piedra de tropiezo para tu propia familia. A lo mejor oras, ¿por qué mi familia no se acerca al Señor? Probablemente tú seas la piedra de tropiezo porque tus hijos te ven ahora conectado ahí cantando, tal vez lloriqueando en tu casa, pero luego te ven comportándote como el peor del mundo en tu propia familia. Eres una persona a lo mejor que moralmente quieres estar bien ante la sociedad, mostrando que vas a una iglesia. Sin embargo, ante Dios das rienda suelta a toda tu asquerosidad, a toda tu pecaminosidad. ¿De qué te sirve poner una cara tan buena mientras estás conectado o conectada a la reunión online hoy día, si dentro de tu mente no eres capaz ni quieres perdonar a los que te ofenden?
tratas mal a tu familia, eres un mal ejemplo en tu trabajo y delante de tus vecinos, que ni siquiera ya te saludan. Ah, pero eres muy bíblico, ¿verdad? Para otras cosas, te sabes muchos textos. Cristianos que cuando están bien se olvidan de Dios, pero cuando viene la prueba, ahí están entonces postrados delante del Señor, haciendo mil promesas, ¿verdad? Una promesa tras otras ante un Dios que ni siquiera conocen. Pero también están los cristianos que mientras las cosas estén bien, se mantienen cerca del Señor, pero vienen las pruebas y se alejan. ¿Te das cuenta que ninguno de los dos ejemplos es el correcto? Ninguno de los dos es lo que Dios espera del verdadero Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios lo adora como Dios le ha enseñado que lo haga y su adoración no depende de sus resultados o cómo esté su día a día. Si estás bendecido, sabes que todo eso viene de Dios, porque Él es un Dios generoso. Si estás pasando una prueba, entras en oración buscando la voluntad de Dios, aceptándola y creciendo espiritualmente, sin quejas, sin amenazas ante Dios. Señor, si no me responde, entonces me voy a ir de la iglesia, no me voy a conectar más, no voy a ofrendar, no voy a hacer esto, no te voy a cantar. Como si Dios te necesitara. Dios no te necesita, Dios no me necesita. Supongamos, hermanos, que es posible hacernos un escáner. ¿Sabes lo que es un escáner, no? Es un aparato el día que se usa para buscar algún problema en el cuerpo, en un vehículo, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, supongamos que es posible hacernos un escáner como iglesia del Señor. Generalizando, no hablando solamente de esta iglesia, generalizando. ¿Sabes cuál sería el resultado de ese diagnóstico? Una iglesia confundida, una iglesia desorientada, una iglesia insegura, una iglesia peleadora entre sí, una iglesia murmuradora. Hermanos que solamente se juntan a murmurar los unos de los otros. Una iglesia perezosa. Una iglesia desasiada en el sentido espiritual. Un querido pastor cuenta que en una oportunidad tuvo una visión de parte del Señor en relación a la condición de la iglesia en general. La imagen que este pastor vio, ¿sabe lo que era? Yo se lo he contado, yo solamente esto lo he escuchado también. Era de una mujer que tenía estrabismo. Era una mujer que tenía estrabismo. ¿Sabe lo que es estrabismo? Que tiene un ojo para allá, un ojo para acá. No logran centrar la mirada en un punto, ¿verdad? Estrabismo en sus ojos. Entonces este pastor veía la iglesia mientras adoraba al Señor, ¿verdad? El Señor le mostraba y le decía, así es mi iglesia. Es como una mujer con estrabismo, ¿verdad? Y veía a esta mujer, ¿verdad? La cual, obviamente, al tener ese estrabismo, ese problema, esa mujer no podía avanzar. Esa mujer no podía hacer nada porque estaba completamente desorientada. Pero además, ¿sabe lo que Dios le mostraba en esa visión? Que de su boca salía una lengua gorda, una lengua inflada, ¿verdad? Que no le permitía ni siquiera hablar. Imagínate, confundida sin poder hablar. Así está la iglesia de Dios hoy día. Tal vez tú eres poco místico, quizás tú te dices, no, ya esas cosas no. Bueno, mira, como quieras, como quieras. Si quieres creerlo o no creerlo, es esa la realidad de la iglesia de hoy. Esta visión de Dios que fue hace muchos años, creo que el estrabismo y el tamaño de esa lengua ha ido aumentando con el paso del tiempo. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo conmigo con lo que hoy día estamos hablando? No, no estoy de acuerdo, pastor, me voy de la iglesia. Bueno, ándate de la iglesia. Si no se trata de eso, ¿sí? Se trata de que tú hoy día logres entender lo que Dios espera de tu vida. Mira tu vida, hermano. Pídele al Señor, dile al Señor hoy día, Señor, examina mi vida como lo hizo David. Dile, Señor, examina mi corazón. Pruébalo. Ve de qué está hecho mi corazón. ¿Cuál será la respuesta de Dios? Tal vez yo no la sé. Tal vez tu familia no lo sabe porque logras aparentarlo delante de ellos. Pero Dios que conoce hasta lo más profundo de tu corazón, te puede dar un veredicto. Entonces mira a su alrededor o a su propia vida. A pesar de conocer la palabra de Dios, vives afanado con la mirada puesta en los éxitos de este mundo, anhelando metas terrenales más que ser salvos. Hay gente que, hay gente que hoy día incluso en la iglesia no quiere que el Señor venga porque, Señor, déjame disfrutar estas cosas materiales que tú me has dado. Hay gente así de descarada.
Tal vez estás diciendo así como, no, no, yo no. Pero tal vez sí, sí, sí. Si anhelas más tus éxitos terrenales, más que estar delante del Señor postrado para siempre, adorándole. Cada día, hermanos, es una lucha tremenda para buscar las cosas de Dios, para orar, para leer su palabra, para tener comunión con otros creyentes. Supieras tú lo que cuesta que ustedes de esta iglesia local se congreguen, que participen de algo. Cuesta muchísimo. Pero para otras cosas no. Estás quizás desesperado, desesperado porque salga la nueva serie, el nuevo capítulo de Netflix o de la cosa que tengas contratada, ¿verdad? Y ahí sí te das el tiempo, ¿verdad? Ahí sí puedes estar ahí horas y horas anhelando ver eso. Pero no eres capaz de conectarte a un culto de oración. No eres capaz de leer la palabra del Señor en tu devocional diario. Pero para otras cosas, para las redes sociales, para el YouTube, para el Facebook, para el Netflix, eres cosa seria. Mira tu celular ahí y ve cuánto tiempo dedicas a eso. Te vas a impresionar comparado a los 2 minutos a la semana que dedicas para orar al Señor y probablemente porque tuviste miedo de contagiarte de COVID. Decimos más veces que sí al pecado que sí a Dios. Con lo de la pandemia y con esto de no poder salir de casa, ahora incluso a algunos les da pereza el que volvamos a congregarnos. Cuando anunciamos esto de que vamos a volver a congregarnos, a algunos les da pereza. Lo que menos me han preguntado los hermanos de esta iglesia es, pastor, ¿cuándo vamos a poder volver? Ya, mire, vio que ya podemos congregarnos. Ninguno ha preguntado. Claro, van a decir, sí, porque usted dijo que vamos a terminar de construir. Pero tampoco quieren venir para que avancemos rápido con esto y podamos construir, ¿verdad? Y podamos congregarnos luego y estar delante del Señor. Se da cuenta que no nos mintamos, hermano, por favor. Estamos hoy día llevando un evangelio muy liviano. Más de alguno por ahí debe estar evaluando el congregarse online. Voy a buscar una iglesia online, ¿verdad? Hay una iglesia por ahí online, ¿verdad? Todo online. Esa me acomoda, ¿verdad? Ese evangelio me gusta a mí. Online. Soy un hermano online. Ojalá que el Señor cuando venga te lleve online también, pues, ¿verdad? No se te vaya a caer el internet al momento de que venga el Señor online. Es muy grave, hermanos, que los cristianos tengan un mal concepto de Dios. Algunos dicen que se aburrieron de seguir esperando en la voluntad de Dios. Se aburrieron de esperar en la voluntad de Dios y se fueron al mundo a revolcarse, ¿verdad? Y dicen que saben las consecuencias. Pero quieren seguir estando en una iglesia. ¿Qué? ¿Para qué digo yo? Ese afán del ser humano de querer eh, de hacerse la vida más difícil. Ándate al mundo entonces, ¿verdad? Para que te vayas al infierno con ganas. Pero si tú quieres servir a Dios, entonces apártate del pecado y comienza a vivir una vida en rectitud delante de Dios. Yo sé que este mensaje quizás es fuerte, más de alguno ya se fue, ¿verdad? Más de alguno se enojó. Pero hermano, ¿para qué mentirnos, hermano? Si ya no estamos en tiempos de chamullarnos entre nosotros. Acércate a Cristo reconociendo el lugar que a ti te corresponde, reconociendo el lugar donde está Dios, lo más alto, el Dios supremo. Entender y aceptar y amar los atributos de Dios, lo que estamos aprendiendo en esta serie, nos va a llevar, hermanos, a tener una mejor calidad de vida cristiana, espiritual, mental y física. Si tú eres un cristiano, una persona que vive atemorizado durante todo este tiempo, ¿verdad? Y estás ahí casi desesperado, ¿verdad? Porque tú no conoces a Dios. Eso es, tú no conoces a Dios. Entonces la recomendación es, conoce a Dios por medio de la palabra. Es que tengo miedo de morir. Bueno, ¿no has leído que el apóstol dijo que para los cristianos el morir es ganancia? ¿Y estás preocupado de todo eso? Aprendamos a descansar en Dios. Aprendamos a vivir una vida con la paz que Dios nos puede dar. Pero para eso hay que conocer al Dios que tenemos, hermanos.
Porque tienes un Dios de amuletos, tienes un Dios de chapita, ¿verdad? Un Dios que lo frotas cuando viene el problema, ¿verdad? Y si no te sale, lo frotas más fuerte, ¿verdad? Y si no te sale, lo tiras lejos, ¿verdad? Y ya estás pensando en ir hasta los monjes brasileños, ¿verdad? Para que te echen una manito. Los cristianos, hermanos, criticamos duramente la idolatría de otras religiones, ¿verdad? Que se postran delante de los ídolos, ¿verdad? Pero tal vez no tenemos dioses de imágenes creadas con nuestras manos. Tal vez. Tal vez en esta iglesia, tal vez tú no tienes ninguna imagen, ¿verdad? En tu casa no tienes ni una imagen de nada, ¿verdad? Ni un ídolo que nosotros podamos ver. Pero ¿sabes qué? Sí puedes tener dioses que has creado en tu mente. Tal vez creaste un dios al que le cantas, al que tú te imaginas cuando estás ahí orando, y tal vez ese dios es un ídolo, no es el dios verdadero. Tal vez es un ídolo que tú has creado, tal vez no con materiales, no con piedra, no con yeso, no con esas cosas, no con madera, pero lo has creado en tu mente. Y sigues siendo un idólatra porque adoras a un dios que no es el dios verdadero. Entonces asegúrate de estar adorando al único y gran Dios. No sea, no sea que estés adorando entonces a este Dios que creaste en tu mente producto de tu ignorancia bíblica. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que el Dios que ahí se relata es distinto al Dios que muchos cristianos dicen tener. Sin embargo, ya aprendimos que el Señor no cambia, no cambió, no cambia ni cambiará jamás. Él es el mismo. Hoy día los pastores estamos luchando, rogando a los hermanos que se animen a servir a Dios, que se conecten, que participen, que ofrenden, que apoyen la obra, etcétera. Y eso no es correcto si cada uno de ustedes sabe lo que debe hacer. No es posible, hermanos, que cuando son las 10:30 de la mañana, cuando este culto ya debió haber iniciado, hayan tan pocos hermanos conectados. ¿Qué les pasa, hermanos? ¿Qué me va a decir que no le pasó no le partió el auto? Si no tiene que ni trasladarse. Es simplemente prender su celular y conectarse, destinar ese tiempo para estar ahí conectado. Es lo mínimo. Pero ahí están afanados haciendo mil cosas antes de estar ahí delante de Dios. Hermanos, la iglesia, la iglesia, la institución de la iglesia es algo que Dios ha establecido. Dios ha puesto pastores, Dios ha puesto ministros, Dios ha puesto maestros, Dios ha puesto la congregación como un lugar de adoración. Es nuestro deber delante del Señor hacerlo. No obligación, porque el cristiano no hace las cosas por obligación. Es nuestro deber estar ahí. Ustedes deben ser los primeros. Ustedes deben estar ahí. Oye, y el link que no lo mandan, ¿qué sucede? Vamos a estar orando. Pero no se conectan. No participan. Cuando volvamos a las reuniones presenciales, quizás cuántos ya no van a volver. Porque les va a dar pereza. Porque no me gustó la palabra que el pastor dijo. Es que no me gusta cuando hace así o acá. Hermanos, por favor, madure y tome su responsabilidad delante del Señor. Una de las cosas que más me cargan en esta vida es andar haciéndole a ñuñoy a la gente. Así que, si usted quiere un pastor que le haga eso, búsquese un pastor eh, que le haga cariño todo el día, no sé, si es lo que usted quiere, perdón. O que le ayude con sus cosas domésticas. Pero acá no lo vamos a hacer. Acá vamos a compartirle la palabra del Señor. Y si se da una amistad, amén, gloria a Dios. Pero si no, no pasa nada. Entonces, yo les decía que hoy día los pastores estamos luchando, rogando a los hermanos a que se animen, que vengan, que adoren a Dios, que se presenten delante de Él con sus oraciones, sus ofrendas, participen, que apoyen la obra, ¿verdad? Sin embargo, no encuentro este tipo de Dios, este tipo de seguidores, tampoco los encuentro en la Biblia, en ningún escrito antiguo, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si usted lo lee, los reyes ordenaban al pueblo que tenían que hacer tal cosa, ¿verdad?
Y la gente lo hacía. El rey decía, vamos todos en el caso de Israel, ¿verdad? Un rey bueno, decía, vamos a adorar al Señor, ¿verdad? Y todo el mundo iba y adoraba al Señor. Pobre del que no lo hiciera. Si el sacerdote del tabernáculo o del templo daba una ordenanza, simplemente se hacía, ¿verdad? Yo no veo a Moisés haciendo votaciones o esperando la aprobación del pueblo para poner algo que Dios había establecido. Simplemente se ordenaba y el pueblo obedecía. Hermanos, la iglesia no es una democracia. La iglesia es una teocracia en donde Dios ya ha puesto todas las ordenanzas, todos sus estatutos, y nosotros solamente debemos obedecer. Simplemente es eso. Yo no te estoy hablando de mis ordenanzas, no te estoy hablando de lo que yo quiero que tú hagas, estoy hablando de lo que el Señor dice. Hoy los pastores debemos casi suplicar a los hermanos que se conecten o buscar horarios en que a todos les acomode, ¿verdad?, el culto, y aún así no participan. Pero te aseguro que si tu jefe te dice el lunes a las 8 de la mañana reunión, ahí estás. Y te levantarás más temprano y verás cómo lo haces, ¿verdad? Porque ahí te pagan, pues, ¿verdad? Pero para las cosas del Señor, hermano, juntémonos el viernes en la noche, ya que todos terminaron de trabajar, ya nadie te estudia, de las 9 a las 10 para orar. No sé si podrán hacerlo. Ah, es que esa hora yo hago, no sé, ¿qué queda que hacer? Entonces adoran y sirven a Dios solo si es en un horario que no les interfiera con otras cosas de su trabajo, de sus estudios, de sus hobbies, etcétera. Y ojalá, pastor, que no sea tan tarde ni tan temprano, porque también Dios manda a que debemos cuidar nuestros cuerpos. Entonces ahí se ponen súper bíblicos de cuidar el templo, el cuerpo, ¿verdad? Es que hay que dormir, es que hay que comer, es que hay que hacer esto, es que la familia, es que hay que ser buenos padres. Pero cuando le estás gritando a tu esposo, se te olvida entonces que también hay un lugar que te corresponde, ¿verdad? Hay un respeto, ¿verdad? Entonces le das prioridad a la familia en los tiempos de la iglesia, en los tiempos que convocamos como iglesia, pero para gritarle al esposo, para maltratar a tu esposa, a tus hijos, ¿verdad? Con tus vecinos, ahí no pones esos lugares que corresponde, ¿verdad? Bueno, menos mal que Jesús, ¿verdad? No pensaba como muchos, de esto del sacrificio, ¿verdad? Porque de ser así no habría muerto por nosotros, por ninguno de nosotros. No, porque los látigos duelen mucho. No, porque los clavos me dan alergia. No, porque no quiero estar mucho rato ahí desnudo delante. No, no, no. Yo no estoy dispuesto. Jesús, que lo haga otro, ¿verdad? El Señor no escatimó nada, hermano. Nada. Ni siquiera tuvo problema en dejar su lugar de adoración para venir a morir por ti y por mí. Ni siquiera. Y tú y yo cuestionamos tanto todo. ¿Cómo vamos a hablar entonces, hermano, de la supremacía del Señor si seguimos viviendo y presentando un evangelio tan burdo? ¿Cómo, hermanos? Es imposible, hermanos. No podemos nosotros hacer esto. Es un grave error, hermanos. Entonces yo por eso te invito hoy día a reflexionar. Te invito a que puedas detenerte un momentito a pensar en esto, en el Dios verdadero. Basta ya de seguir diciendo que somos hijos de un Dios que no, hijos de un Dios que ni siquiera conocemos, hijos de un Dios que no creemos, hermanos. Entonces yo te invito hoy día a que tú puedas reflexionar en tu vida, a que tú puedas entender que para poder hablar de supremacía del Señor, para poder hablar de todos sus atributos, entonces, hermanos, necesitamos conocer al Dios verdadero. Es tiempo, hermano, entonces de corregir nuestras vidas. Es tiempo de hacerlo. Amén. Yo espero que, yo espero que usted espero que usted no se ofenda. Espero que usted tenga esa capacidad madura y también de comprenderme en lo humano a mí, ¿verdad? Pero hagamos las cosas bien para Dios. No podemos hablar de la supremacía de Dios, del Señor, si seguimos viviendo y presentando un evangelio tan burdo. Mire, un comentarista cristiano, no yo, un comentarista cristiano dijo lo siguiente, se lo cito. El Dios del presente siglo no se parece al soberano supremo de la Sagrada Escritura, de lo que la confusa y vacilante llama de una vela se parece a la gloria del sol del mediodía.
El Dios del cual suele hablarse desde el púlpito, el que se menciona en gran parte de la literatura religiosa actual, el que se predica en la mayoría de las llamadas conferencias bíblicas, es una invención de la imaginación humana, es una ficción del sentimentalismo sensiblero. Los idólatras que se encuentran fuera de la cristiandad se hacen dioses de madera o de piedra, mientras que los millones de idólatras que se hallan dentro de la cristiandad se elaboran dioses producto de sus propias mentes. En realidad no son otra cosa que ateos, ya que no hay otra alternativa posible sino creer en un Dios absolutamente supremo o no creer en Dios. Un Dios cuya voluntad, un Dios con minúscula, cuya voluntad puede ser resistida, un Dios con minúscula cuyos designios pueden ser frustrados y cuyos propósitos pueden ser derrotados, no posee derecho alguno a la deidad y lejos de ser objeto de adoración, merece solamente desprecio. No sé qué Dios está sirviendo hoy día, hermano, pero hoy es tiempo de corregir nuestras vidas, hermanos, delante del Señor. Es tiempo de corregirlo. Es tiempo de ordenar nuestras prioridades delante del Señor. Es tiempo de comenzar a ponerle fin a los eternos procesos que has llevado en toda tu vida. Porque yo le pregunto a algunas personas, ¿y cómo vas? No, aquí estoy en mi proceso, en mi proceso. Pero ya llevas 20 años en un proceso, 10 años en un proceso, hasta un año en un proceso puede ser ya mucho, ¿verdad? Y eso es porque no quieres soltar ese pecado, porque no quieres perdonar. Y estás sufriendo porque no quieres perdonar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No puedes estar toda la vida detenido en un proceso. Según la Biblia, dice que habla acerca del que no da fruto. Dice que el que no da fruto es cortado y es echado por Dios. ¿Sí? No sé si usted lo ha leído. Mateo capítulo 7, ahí Benja, si usted me puede ayudar. Mateo capítulo 7, versículo 16. Vamos a leer este pasaje. Dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Lo tenemos o no? Mateo capítulo 7, 16. Lo que pasa es que puso Marcos ahí, Benja, es Mateo. Ya no importa, no se preocupe, yo lo leo. Mateo 7:16 en adelante. Usted lo conoce. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo, cuando habla de árbol está hablando también del creyente, ¿verdad? Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol, que es el creyente, dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahí después sigamos con este contexto. Versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el bocón, no todo el que se llene la boca, ¿verdad? Diciéndome Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, miren, no son pocos, dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que es prudente. Ahí podrías estar tú y yo. Que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, que son los problemas, las situaciones difíciles. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Usted conoce este texto. En adelante la decisión es de cada uno. Esto es personal. Déjate de refugiarte en que tu esposa es muy cristiana o tu esposo es muy cristiano. Esto es personal. Esto es individual. Usted hoy día es el que decide. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Dice así. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Tú decides, querido hermano, querida hermana.
Ahora que estamos entendidos en estos puntos básicos de ser un verdadero cristiano, creo que ya podemos hablar acerca de este hermoso atributo del Señor relacionado a su supremacía. Amén. Bien, dijimos que cuando nos referíamos a la supremacía de Dios, estamos hablando de la superioridad absoluta de Dios sobre todas las cosas, incluso las que aún no son creadas. Es decir, nuestro Dios, en quien hemos creído, está por sobre todo, ¿verdad? No hay nada que se le iguale, no hay nada que se le interponga en su camino, simplemente Él es el único y gran Dios. Entonces, grabes esto en su mente para hablar de la supremacía de Dios. Dios está sobre cualquier cosa que usted pueda imaginar. Existe una distancia que es infinita entre Dios creador y las criaturas, ¿verdad? Y esto demuestra entonces su supremacía. No hay nada que se le compare ni se superponga o que intente alcanzarnos. Me refiero a en tamaño, en autoridad, en sabiduría, etcétera. Todo lo creado es simplemente barro en manos del alfarero. Dios creó todo, hermano. Todo lo que usted pueda haber creado ha sido creado por Dios a su voluntad. El Señor lo hizo así y Él lo creó. Cualquier hombre, por más poderoso que sea en este mundo, puede llegar a ser un vaso de honra para Dios, aunque sea un hombre. Mira, a veces pensamos que los hombres poderosos nunca van a llegar a Dios, pero sí, podrían ser un vaso de honra delante de Dios o también podrían ser desmenuzados a su gusto. Vamos a leer el Salmo 2, versículo 9. Vamos a leer este Salmo. Salmo capítulo 2, versículo 9. Dice, los quebrantarás con vara de hierro. Ahí se está refiriendo a los poderosos, ¿verdad? Como vasijas de alfareros los desmenuzarás. ¿Sabía usted que aunque todos los habitantes de la tierra se unieran para ir en contra de Dios, esto ni siquiera sería una preocupación de amenaza para Dios? A veces usted por ahí se acuerda para el estallido social, había un poco de temor en todos, porque las turbas de gente comenzaron a saquear los supermercados, por ahí algunas casas, destruyeron iglesias, y comenzamos, es normal eso, ¿verdad? Había un poco de susto en la sociedad, ¿verdad? En los chilenos acá en este país. Sin embargo, aunque todas las naciones, todo el mundo, todo lo que usted se imagine creado se confabulara para ir en contra de Dios, esto no causaría el más mínimo temor, ni preocupación, ni pensamiento de parte de Dios en relación a ese posible atentado. ¿Sabe por qué? Porque Él es un Dios supremo. Él está por sobre todo, ¿verdad? No hay nada que pueda provocarle amenaza a Dios. Vamos a leer el Salmo capítulo 2 en el versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a leer este hermoso salmo. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, está hablando de los poderosos, y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, ¿verdad? El Señor, Jesús, el Cristo, diciendo, se van a reunir estos príncipes, estos reyes de la tierra, diciendo, rompamos sus ligaduras, o sea, separémonos completamente de él y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, que se refiere a Dios, ¿sabe lo que va a hacer Dios? Dice que se reirá. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Esto obviamente está usando acá una figura retórica, ¿verdad? Pero esa es la actitud, ¿verdad? Que puede un poco reflejar estas intenciones, ¿verdad? Usted sabe que Satanás un día se atrevió a rebelarse contra Dios, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios estaba preocupado? ¿Usted cree que Dios tuvo que hacer una junta así como para ver cómo abordamos esta situación? Dios ya lo sabía de todas formas. Dice la Biblia que arrastró la tercera parte de los ángeles. Imagínese que en otro texto dice que son incontables los ángeles. Imagínese la cantidad, legiones y legiones, ¿verdad?, de ángeles rebelándose contra Dios. ¿Y usted cree que Dios estaba preocupado? ¿Usted cree que Dios se paró de su trono y dijo a los que le adoraban así como, espérense un poquito, a ver, tengo que pensar qué hacer? Hermano, esto no. Acá este texto dice que cuando los reyes de esta tierra intentaron hacer eso, esto es algo escatológico, el Señor se rió, ¿verdad? Como diciendo, qué ingenuos, ¿verdad? Esto que yo le planteo, tal vez para nosotros suene absurdo, ¿verdad? Que alguien intente atacar a Dios.
Es absurdo, ¿verdad? ¿Cómo alguien se va a atrever a confrontarse delante a Dios? Ahí hay muchos cristianos, muchas personas echándole fuerza al gallito, le decimos en Chile, a Dios. Pero bueno, llevémoslo a la parte más bélica, ¿verdad? A la parte más ya a nivel global. Mire, sin embargo, la Biblia nos revela que esto sí va a suceder. La Biblia nos revela que viene uno de los tiempos más angustiosos para la humanidad. Yo me refiero al periodo de la gran tribulación. También se conoce como la semana número 70 que menciona David, ¿verdad? Daniel, perdón. Daniel, el profeta Daniel, la semana número 70. Falta una semana, ya se han cumplido 69, falta una semana, ¿verdad? Es una semana de 7 años, es una semana agrícola, la gran tribulación, ¿verdad? Así se le conoce, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña que en este periodo que se iniciará con la firma del Tratado de Paz y Seguridad, este, que dicho de paso ya se está gestando, ¿verdad? Eh, con ese tratado, con esa firma, se inicia entonces este proceso de gran tribulación. En lo personal, yo creo que la iglesia, la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia será antes de esto, ¿verdad? Pero también está la posibilidad de que la iglesia pueda pasar parte de este periodo de tribulación. No lo sabemos con exactitud, pero uno puede interpretar. Lo importante es que acá que el Señor viene, ¿verdad? Pero este periodo, ¿verdad? Se va a iniciar con esta firma, ¿verdad? Con este tratado mundial de seguridad, de paz, ¿verdad? Vamos a ir a Daniel capítulo 9:27 rápidamente porque se nos pasa el tiempo. Daniel 9:27 dice que por otra semana, la número 70, que son 7 años, confirmará el pacto con muchos. Aquí está esta alianza, ¿verdad? Y a mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Recuerde que se va a reconstruir el templo de los judíos, etcétera. Usted ya lo puede ver ahí escatológicamente, hoy día no nos vamos a detener en eso. Después dice que después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado en esa profecía se derrame sobre el desolador. Ahora, el principal actor y consumador del acuerdo de paz y seguridad mundial será, ¿quién cree usted? El anticristo, ¿verdad? Que es un personaje intelectualmente brillante, carismático, atractivo, probablemente homosexual, de ascendencia judía, de la tribu de Dan, será capaz de traer confianza, paz y seguridad a este mundo, ¿verdad? Que estará en caos, ¿verdad? Usted y yo estamos siendo testigos, hermanos, de cómo todo esto se está gestando frente a nuestras propias narices. Los gobiernos en todas partes del mundo están fracasando. Los gobiernos están fracasando de una manera global. No es algo solamente aislado, es algo global. Sin ir más lejos, en nuestro país la gente creyó que con una constitución hecha por todo el pueblo se iban a solucionar los problemas evidentes de nuestro país. Sin embargo, vemos cómo hasta ahora esta constitución ha sido prácticamente una vergüenza para nosotros los chilenos, ¿verdad? Mostrándolo a otras partes, porque no han logrado ponerse de acuerdo en nada. Yo creo que esto no va a terminar bien, ¿verdad? Sin duda que había muchas cosas que cambiar, sin duda que habían cosas que se debían mejorar, pero yo no creo que con una constitución donde participa toda la comunidad, ¿verdad? La gente que se eligió, los constituyentes, yo no creo que con esto vamos a solucionar los problemas. Yo creo que esto simplemente es algo que se está gestando, ¿verdad? Y va a llegar un momento que esto va a explotar. La pandemia ha sido un fuerte azote a la humanidad. La ciencia hace su mayor esfuerzo por buscar alguna solución, pero basta que salga una nueva variante de este famoso virus, ¿verdad? Para que nuevamente entremos en cuarentena. Yo leí ayer que Australia es uno de los países que logró manejar muy bien la pandemia. La gente se reunió en la ciudad para protestar porque ya no quieren estar más confinados. Se aburrieron, están hartos, a pesar de que yo lo he manejado bastante bien. Eh, pero la gente ya está hastiada. Para muchos acá en Chile ha sido quizás un placer estar encerrado, ¿verdad?, en casa cuando el gobierno te da tantos beneficios. Pero entienda que eso no pasa en todos los países. No es que yo esté de acuerdo con el gobierno, no, 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 no. Estoy viendo lo que pasa a nivel regional. Muchas familias acá en Chile, ¿verdad? O sea, mejor dicho, la mayoría de las familias en pobreza no pueden decir que no hay ayuda, porque ha habido mucha ayuda. Yo diría que bastante, ¿verdad? Han sido bastante generosos, diría yo, ¿verdad? Tratando de ser positivo, por supuesto. Pero eso no es que pase en todas partes, ¿verdad? Debemos ser agradecidos porque no lo he visto país por país, pero yo creo que
Probablemente esta ayuda que está recibiendo la gente en medio de esta pandemia, a lo más se debe repetir en 3 países de toda América. América del Norte, del Sur y Central. Incluyendo esta ayuda en Estados Unidos, ¿verdad? Son muy pocos los países que están recibiendo hoy día la ayuda. Yo no sé, los hermanos quizás de otros países que nos vean, me han comentado que no reciben ninguna ayuda de parte de los gobiernos. Pero llegará un momento en que tal vez vuelvan las olas de contagio, ¿verdad? Ingresen nuevas variantes, no lo sabemos, no es que yo sea pesimista ni nada. Pero va a llegar un momento en que la gente ya no va a estar dispuesta a obedecer. Vemos nosotros por las noticias cómo los distintos países se están rebelando contra sus autoridades que son corruptas. Los reclamos que, los reclamos que nosotros tenemos acá hacia el gobierno de Chile es nada comparado a lo que le reclama la gente de otros países, por ejemplo Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, Cuba hoy día, etcétera. Mire, no es nada, hermanos. Yo sé que hay cosas que acá hay que corregir bastante, pero comparado a lo que reclaman otros países, esto es nada, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les hablo de todo esto? No es por política, es porque lo que estamos viviendo es la antesala a lo que se viene en relación al texto que leíamos. Frente a todo el caos mundial, político, social, económico, religioso, de salud, etcétera, la única solución, ¿sabe cuál es? Un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial. Ya no se va a servir esto de que cada país. No, el mundo va a necesitar un nuevo orden mundial. Seguramente usted ha escuchado esta frase, pero la Biblia lo profetiza y nos dice con claridad que este hombre, el anticristo, será escogido por los líderes de las potencias mundiales para luego presentar su plan salvífico, ¿verdad?, para la humanidad. Que dicho de paso, le va a dar un buen resultado, dice la Biblia. Los primeros años va a tener resultado, va a ser bastante bueno. Va a haber bonanza, ¿verdad?, ahí en la tierra. Pero eso va a ser solamente los primeros años de su gobierno, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Vamos rápidamente. Apocalipsis 13, versículo 16. Yo le comparto después los textos ahí por el WhatsApp. Dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, sin entrar en profundidad en eso, simplemente nos está diciendo que el anticristo va a imponer un plan mundial en donde va a haber un control de toda la humanidad. Nosotros no vamos a estar ahí, ¿verdad? No vamos a estar ahí. También la Biblia nos dice que este líder mundial perseguirá al rebelde pueblo de Israel. Recuerde que la tribulación no es un trato para la iglesia, es un trato para Israel. Es una profecía dada para el último trato que va a tener el pueblo de Israel para que reconozcan a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Eh, entonces, este líder mundial perseguirá al rebelde pueblo de Israel hoy día, ¿verdad? Que no se va a dejar dominar, por supuesto, Israel. Y, y esto va a llevar a que se arme una guerra nuclear mundial, ¿verdad? Probablemente los primeros en desaparecer del mapa sea América Latina, lo más probable, ¿verdad? Los chinos, lo podemos ver ahí en la Biblia, los chinos se irán en contra del anticristo, pero luego los convencerá, ¿verdad? Y todos se van a ir en contra de Israel, en donde se verá prácticamente que van a estar perdidos los israelitas, ¿verdad? Sin ninguna esperanza. En esta parte de la historia es en donde el dicho, el salmo, ¿verdad? Que se cita, ¿verdad? El salmista dice una frase que aquí se cobra mucho sentido. Cuando el pueblo de Israel ahí se ve completamente oprimido, ¿verdad? En esta persecución que va a tener en aquel tiempo de tribulación, todo el mundo contra Israel, se va a ver Israel entre la espada y la pared, y este salmo, el 121, va a tener mucho sentido. ¿Qué es lo que dice el Salmo 121? Un salmo conocido por usted. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Israel, en medio de la angustia de esta persecución mundial, verá el favor de Dios en ese momento. Para ese entonces ya se habrán arrepentido, ¿verdad? De haber negado a Jesús como el Mesías. Ya se les fue revelado, ya estuvieron los 144.000 sellados testificándolo a los judíos, los 2 testigos, todo eso ya sucedió. Estamos hablando, esto va a pasar al final de este periodo de gran tribulación. Entonces va a ser en ese momento final
cuando sucederá uno de los acontecimientos más grandes que la humanidad verá, porque el arrebatamiento no lo vieron. Ahí desaparecimos nada más los cristianos. Pero van a ver acá un acontecimiento en donde todo ojo le verá, la segunda venida de Cristo, en gloria y majestad, viniendo por su pueblo escogido, Israel. Nosotros somos su pueblo redimido, ellos son su pueblo escogido. Y nosotros vendremos con Él, con el Señor ahí en las nubes, ¿verdad? Como testigos de su poder, de su autoridad, de su supremacía. Entonces, en ese momento, recuerde que Satanás y todas las potencias mundiales en contra de Israel. Entonces, en ese momento, Satanás y sus legiones, junto al anticristo y todos los ejércitos del mundo, se irán en contra de Dios. Se van a atrever a ir en contra de Dios con sus pistolitas ahí disparándole nuclearmente quizás a Dios, imagínense. Pero en ese momento todo ojo le verán y serán testigos de la ira de Dios sobre sus enemigos. Será un día terrible, aquel día. Gracias a Dios que los que hemos creído no estaremos ahí para recibir eso. Que el Señor nos libre, ¿verdad? Algunos llegan a pensar que el Señor en ese momento va a luchar así como cuerpo a cuerpo con Satanás y va a pegarle y Satanás le va a pegar al Señor y el Señor va a caer así como medio inconsciente y se va a recuperar, ¿verdad? Entonces, algunos piensan que eso va a ser así, ¿verdad? Que tal vez sea un combate difícil, pero que finalmente Jesús igual va a ganar, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Que eso no va a ser así. Solamente un ángel de Dios bastará para que todo eso sea destruido y ponga fin. Salmo 2, versículo 1. Salmo 2, versículo 1 dice, ¿por qué se amotina la gente? ¿Por qué se amotina la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Versículo 2, se levantarán los reyes de esta tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra el ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ello. ¿Sabe por qué esto será así? Porque nuestro Dios es supremo. Estamos hablando hoy día de su supremacía. Él tiene todo el poder y toda la autoridad sobre todo lo creado. ¿Estás a cuentas con el Señor para salir de esta tierra en cualquier momento? Bueno, es importante estarlo, hermano. Es importante conocer a este Dios vivo. Hoy día puede ser tu última oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. No des por tardanza la venida de Cristo. Bueno, sigamos con este impresionante atributo, ¿verdad? De Dios, su supremacía. Ay, pastor, apúrese que tengo que almorzar. Hermano, estamos hablando de la supremacía del Señor. Dios está por sobre todo, más importante que tu almuerzo, que mi almuerzo. Bueno, al inicio de esta enseñanza leíamos Primera de Crónicas capítulo 29, 11. Decía, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grandes, y el hacer grande y el dar poder a todos. Pero acá, fíjese en esta palabra, dominas, dominas. Notemos que dice que el Señor domina sobre todo. Y el tiempo en esto, de este verbo dominar, dominas, nos habla de una acción sin tiempo, ¿verdad? El Señor domina en el pasado, en el presente y seguirá dominando en el futuro. No hay ni una variación en eso. El Dios de la Biblia no es un monarca falso ni un simple soberano imaginario, sino que es un rey de reyes y señor de señores. Por más que el hombre ha tratado de perseguir la Biblia, de destruirla, de irse en contra de la palabra de Dios, todo lo que está escrito, hermanos, en estos 66 libros que comprenden la palabra del Señor, todo se ha cumplido a cabalidad. No hay nada que se interponga. Dios ya ha establecido todo y así ha sido. Él es soberano. Él es un Dios supremo. Esto es algo que Job supo comprender. Mire, leamos, usted conoce la historia de Job, ¿verdad? Sabe todo lo que le tocó pasar, perdió su familia, vinieron lepras, perdió todas sus riquezas. Todo eso le pasó a Job. Y al finalizar en el capítulo 42, nosotros vemos una conclusión en el último capítulo, ¿verdad?, de su historia. Poquito antes de que venga la bendición, veamos esta reflexión. Capítulo 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. O sea, Job ya estaba claro que él era un Dios todopoderoso y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Era un Dios
omnisciente, que todo lo sabe. 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Y así quizás estás hoy día tú. Tal vez estás hoy día hablando lo que no entiendes, sirviendo a un Dios que no conoces, pero hoy día es la invitación. Dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. O sea, mire, Job era un hombre recto y justo delante de Dios. Cuando es probado al principio, en el capítulo 1, lo menciona, un hombre justo. Pero ahora, después de haber pasado todo esto, desde que le pataleó al Señor, que reclamó, Job dice, antes, a pesar de que era justo delante de ti, de todo los elogios que tenía Dios hacia Job, dice, antes de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. Me pongo en el lugar que me corresponde. No que trato de poner a Dios en un lugar. Yo me pongo en el lugar, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, que era una tradición, ¿verdad? Era una forma de expresar así una máxima humillación delante de alguien supremo. Entonces, creemos, adoramos y servimos a un Dios que es supremo, un Dios que está por sobre todo. Dios tiene el control absoluto de nuestra vida. Dios ha designado en su voluntad un plan para cada uno de nosotros. Y ese plan es perfecto. Servimos a un Dios supremo. Salmo 115, versículo 3. Dice así: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que Él ha querido, Él ha hecho. La supremacía de Dios entonces está por sobre la obra de sus manos. Hay personas, en Romanos creo que es verdad, que dice que la gente se volvió a la creación antes que al creador, ¿verdad? Pero yo te quiero decir que la supremacía de Dios está por sobre la obra de sus manos, sobre la naturaleza, sobre las criaturas. Algunos por ahí les alcanzó solamente para adorar los planetas, el sol, las estrellas, el fuego, ¿verdad? Pero nuestro Dios está por sobre eso. Entonces, ¿cómo vamos a adorar la creación antes que al creador, verdad? Entonces, las obras de sus manos, la naturaleza, las criaturas irracionales, me refiero a las bestias, los animales, obedecen al mandato de su creador. Por ejemplo, el Mar Rojo se dividió y sus aguas se levantaron como muro para que en seco pudiesen pasar el pueblo hebreo luego de salir de Egipto. Usted conoce la historia, ¿verdad? Eso está en Éxodo capítulo 14. El mar obedece, ¿verdad? Cuando los seguidores de Coré, ¿se acuerda usted que hay una rebelión acá de este hombre? Coré era una de las personas que habitaba ahí en el tiempo de Moisés, y este se rebela ante Moisés. Hay murmuración, hay rebelión contra el hombre que Dios había levantado para dirigir al pueblo, ¿verdad? Hacia la tierra prometida. Y cuando hay rebelión, cuando sucede esto, ¿verdad? ¿Saben lo que sucedió? La tierra, a voluntad de Dios, se abrió y se tragó no solamente a Coré, sino que a todas esas personas, que fueron muchísimas, ¿verdad? Eso está en Números capítulo 16. También otro ejemplo, lo vemos ahí en Josué en el capítulo 10, nos relata que cómo fue que el sol se detuvo a la orden de Dios. Ahí estamos viendo entonces que Dios es soberano, que Dios está por sobre cualquier cosa. En Isaías capítulo 38, versículo 8, no lo vamos a leer, usted ahí lo puede ver, nos relata que el reloj de Acaz volvió 10 grados hacia atrás por voluntad de Dios. Para demostrar su supremacía sobre las bestias, hizo que los cuervos llevaran comida a Elías, ahí en Primera de Reyes capítulo 17, usted lo puede leer. Era alimentado el profeta por los cuervos que Dios enviaba. Cerró la boca de los leones cuando el profeta Daniel fue lanzado a ese foso. Usted conoce la historia también, ¿verdad? Hizo que el fuego no quemara a Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron lanzados al horno de fuego calentado 7 veces más. Entonces, ese es el Dios soberano. El Salmo 135, versículo 6, dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. Esto significa hacer efectivo, ¿verdad? En los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Bueno,
ejemplos hay muchísimos en la Biblia en donde las bestias, lo creado, lo inanimado, obedece a la voluntad de Dios. La supremacía de Dios se ve relatada también en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 11. ¿Si me puedes ayudar, Benjai? Efesios capítulo 1, 11 dice, en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio de su voluntad. Dios soberano. Dios supremo. Romanos capítulo 11, 36. En Romanos capítulo 11, 36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Aquí esto abarca todo. Todas las cosas son por Él, son de Él, son por Él y son para Él, ¿verdad? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta supremacía de Dios sin duda está también en Jesús, porque Jesús es Dios. Esto es algo que le causa alergia, una reacción alérgica a muchas sectas, por ejemplo, como los testigos de Jehová, que niegan la deidad de Jesús. Bueno, esta supremacía también está en Jesús. Jesús es Dios. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. 15-16. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué le parece? Increíble, ¿no? Todo esto manifiesto también en Jesús. Él es Dios. En la próxima enseñanza que vamos a seguir hablando, vamos a hablar acerca de la unidad entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Queridos y amados hermanos, debemos comprender en este día que Dios sigue siendo el mismo, aprendiendo de los hombres de Dios que relata la Biblia. No podemos rebajar nuestro evangelio a nuestras conclusiones. Debemos tomar como ejemplo cómo los hombres, los grandes hombres de Dios, sirvieron a Dios con temor, reverencia y temblor. Entonces, nada nos pertenece, pues todo es del Señor. Todo lo que hagamos sea bajo el temor al Señor. Allá afuera, los hombres y mujeres se jactan diciendo que ellos son dueños de su voluntad, de sus decisiones. Mi cuerpo me pertenece, que hacen lo que quieren, y nosotros no vamos a decir eso. Nosotros vamos a confiar en el Señor, vamos a dejar nuestro futuro en las manos del Señor y vamos a decir como dice Santiago capítulo 4 versículo 13. Vamos a leer este pasaje. Santiago 4:13 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, así debemos decir los cristianos, si el Señor quiere, porque Él es supremo, Él es soberano, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Para finalizar, y para que tengamos paz en nuestros corazones, le quiero decir que la palabra de Dios nos enseña que nuestra vida no es producto de la casualidad. Todo lo que sucede y sucederá en nuestras vidas es algo que ha sido trazado por nuestro Dios, que es supremo, que es soberano. Él en su sabiduría sabe lo que nos toque vivir, ¿verdad? A futuro, siempre seguirá siendo lo mejor para nuestras vidas, porque Él ha trazado un plan perfecto para nosotros. Ni un solo cabello de nuestra cabeza puede ser tocado sin su permiso. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Dice así, el corazón del hombre que piensa, dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Permite que Dios comience a enderezar tu vida. Disponte, suelta tu voluntad y entrégasela al Señor, porque Él es el único Dios soberano. El Salmo 31, versículo 15 dice, en tus manos están mis tiempos, Señor. El tiempo no me pertenece, en tus manos están mis tiempos. Entonces, en conclusión, para poder concluir con todo esto, ¿verdad? La supremacía del Señor.
Yo les dejo un pasaje para reflexionar. Salmo 37, versículo 7. Dice así. ¿Lo tenemos? Salmo 37, versículo 7. No lo tenemos, ya no importa. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Hermano, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Simple, ¿verdad? Hace la voluntad de Dios. Conoce al Señor por medio de su palabra. Abandonemos y dejemos este falso evangelio. Saquemos, destruyamos con nuestra propia voluntad este Dios imaginario que hemos creado en nuestra mente, este ídolo que no es el Dios de la Biblia, y pongamos al Dios verdadero. Comencemos a tomar el lugar que nos corresponde delante de Dios. Recuerda, Él es un Dios supremo. Hoy hemos hablado acerca de la supremacía de Dios. Yo espero que esto te ayude, hermano, a reflexionar acerca de nuestra vida delante de Dios. Quiero que lo tomes con madurez. Yo ya les dije desde un principio que ya íbamos a dejar la lechecita y vamos a comenzar a ir un poco más allá. Y podemos ir incluso mucho más allá. Hoy día, para poder hablar de la supremacía de Dios, era importante poder disipar esas tinieblas que estaban en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo te animo, hermano querido, y esa es la intención de mi corazón, y soy muy sincero en esto. Quiero que tú sirvas al Señor. Quiero que el Señor nos permita crecer como iglesia, en madurar delante de Él, ser agradables delante del Señor y podamos también vivir en el tiempo que Dios nos permita estar en esta tierra felices. Poder vivir con la bendición de Dios, con el respaldo de Dios. Hoy día tú eliges la bendición o la maldición. Yo te recomiendo, y de todo corazón, que elijas la bendición que viene de parte de Dios. Dios te bendiga grandemente. Vamos a orar para terminar. Y nos dejamos ahí delante de las manos del Señor eh, para hacer nuestra parte, ¿verdad? Que esta palabra te, te anime, más que desanime, que esta palabra te anime a buscar a Dios y a comprender su deidad, que Él es un Dios soberano, Él es un Dios supremo. Señor, hemos sido corregidos, Señor, por tu palabra. Señor, oramos en esta tarde para que nuestra mente sea renovada, para que esta mente quizás humanista, esta mente que nos engaña muchas veces, Señor, ya no siga, Señor, ahí en confusión, sino que podamos hoy día entender quién eres tú, Señor. Señor, hemos hecho las cosas mal, nos hemos equivocado, quizás hasta con una buena intención nos hemos equivocado, Señor, pero hoy día, al conocerte más, al ver, Señor, cómo fue que tú demandaste la adoración de tu pueblo, nos damos cuenta, Señor, que tal vez estamos muy atrás de cumplir lo que tú quieres. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que nos ayudes. Señor, convéncenos por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra de nuestro pecado. Señor, derriba nuestros argumentos que se levantan en contra de ti, Señor. Señor, ayúdanos a ser agradables delante tuyo, Señor. Tú quieres hacer de nosotros hermosas criaturas, Señor, hijos tuyos. Y necesitamos, Señor, entenderlo en esta tarde. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos que están ahí en sus casas. Bendice a los que quizás esta palabra tal vez le causó incomodidad, Señor, pero tú eres el que también abres heridas ahí, ¿verdad? A veces es necesario sanar heridas que están ahí en el corazón, pero también tú eres el que nos restaura. Señor, danos fuerzas. Vienen tiempos difíciles, tiempos complicados, pero nosotros no queremos pensar en eso. Nosotros queremos disfrutar tu bendición y queremos disfrutar el que vivimos en el hueco de tu mano. Por lo tanto, vamos a estar gozosos y felices. Aunque haya tribulación, aunque haya problemas a nuestro alrededor, nosotros estaremos contentos delante tuyo, Señor, porque sabemos que estamos en tu mano. Gracias, Señor, por hoy día haber podido añadir un poquitito más de conocimiento de ti, Señor, a nuestra mente. Y queremos, Señor, vivir confiados. Permítenos, Señor, predicarles a otras personas con el verdadero evangelio, Señor, para que te conozcan, Señor, para que no vaya a ser que se acerquen a ti de una manera equivocada, Señor. Y lo más importante, Señor, es que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, que no conozcan nuestras conclusiones ni nuestras experiencias, sino que te conozcan a ti. En el nombre de Jesús, anímanos, Señor,
Que esta semana, Señor, sea una hermosa semana para cada uno de mis hermanos. Haznos crecer como iglesia local, Señor. Anima a los que están desanimados, dale fuerza a los que las han perdido. Señor, corrige a los que se han apartado, Señor, y haznos crecer y madurar. En el nombre de Jesús, eso haremos. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones para todos ustedes. Que tengan una hermosa semana y estamos en contacto, ¿verdad? No se aleje. Acérquese. Que esté muy bien. Gracias, Benja, por su ayuda y saludo a todos los hermanos ahí en casa. Bendiciones. Que esté muy bien.